Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor. El tema de el título de este tema, esta mañana, es el pan y el vino. ¿Qué significa el pan y el vino? Vamos a iniciar este tema abriendo nuestra Biblia en Romanos capítulo 15, verso 4. ¿Cuántas cosas se han escrito, hermanos, que revelan la voluntad de Dios, que revelan el plan de Dios que tiene para con el hombre? Y vamos a iniciar con este verso, hermanos. Y fíjense lo que dice. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué es lo que se ha escrito, hermanos? Lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, que muchos cuestionan y que quieren poner como un libro cualquiera, se revela cuál es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios es de que todos los hombres, todos, tengamos acceso a este conocimiento, a esta revelación. Abraham fue evangelizado, Noé fue evangelizado, Job fue evangelizado, José fue evangelizado, Daniel y tantos personajes, Moisés, fueron evangelizados, es decir, Dios les mostró cuál era ese plan de salvación. Aquel Noé, que fue hallado recto, que fue hallado justo, que fue hallado bueno ante los ojos de Dios y por medio del cual la especie humana, la que fue creada conforme a la imagen y semejanza de Dios, se preservó, porque Dios estaba dispuesto a destruir a toda la humanidad, pero pagará el justo por el injusto. Lejos sea de Dios que Él pueda castigar al justo juntamente con el injusto. Dios escogió a Noé por su justicia, por su bondad, para salvar a la humanidad. ¿Cuál fue el medio que usó Dios para salvar a la humanidad? Escogió a Noé, pero ¿cuál fue el medio? Una arca, por el cual se salvó no solamente el hombre, sino ¿quién más? Los animales. Muy bien. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y sal a la tierra que yo te mostraré, no le dijo yo te daré. Abraham no tuvo esa promesa de que le iba a dar, él solamente obedeció. ¿Cuál fue el medio por el cual en la humanidad recibe la bendición, hermanos? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué medio? ¿Cuál fue el medio que utilizó Dios en esta ocasión? Con Noé fue el arca. ¿Aquí qué utilizó Dios? La obediencia. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Dame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Se lo dio. Aunque en el último momento detuvo la mano que sostenía aquel cuchillo para sacrificar a Isaac. Detente. No lo hagas. Solamente quería que tú mostraras obediencia a Dios. No es un Dios malo, hermanos.
Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Después, hermanos, vemos el caso de Jacob. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Podemos citar a tantos y tantos personajes, muchos personajes, del cual aprenderemos alguna cosa, como lo vamos a ver ahorita con estos hombres. ¿Qué tuvo de importancia Jacob? Él deseaba, sin saberlo, por supuesto, porque era un bebé que estaba dentro del vientre de su madre, él deseaba la primogenitura, la bendición de Dios, y luchaba con su hermano, pero su hermano era más fuerte que él, hermanos. Desde el vientre de la madre era más fuerte que Jacob. Sin embargo, Jacob no se dejó y siguió luchando. Cuando nació aquel primer hijo de Rebeca, porque eran dos que estaban en el vientre de su madre, peleando, hermanos. Cuando un bebé se mueve en el vientre de la mujer, hermana Cecia, ¿qué sucede con la mujer? Duele, ¿no? Se mueve, se clava a un lado. Aquí estaban peleando, hermanos, y Rebeca sufría. Y cuando nació Esaú, ¿qué hizo Jacob, hermanos? ¿Cuánto tiempo tardó en nacer después de Esaú? Hay casos que se tardan días en que primero nace un bebé y luego el otro que es su gemelo. Pero en este caso, ¿cuánto tardó en nacer? ¿Cuánto tiempo tardó en nacer Jacob? Prácticamente al mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque lo agarró. Fíjense, un bebé tiene conciencia de las cosas. Pues quién sabe, ¿verdad? Pues, ¿quién sabe? Pero este bebé tenía conciencia y lo agarró de su pie, de su calcañar. ¿Y qué pasó, hermanos? Nació junto con él, aunque su hermano le ganó. ¿Por cuánto? Un instante. Por un pie. ¿Verdad? No se conformó con eso Jacob, hermanos. Crecieron los dos, pero en Jacob estaba el deseo de tener esa grande bendición, la primogenitura. Y luchó hasta el final y la ganó, ¿o no, hermanos? Sí. ¿Qué usó Jacob para ganar la primogenitura? Un plato de lentejas. Por eso dice el apóstol Pablo que no seamos profanos como Esaú, que por un plato, ¿de qué, hermanos? De barbacoa, ¿no? Te voy a dar lo mejor, barbacoa. ¿Sí fue un plato de barbacoa, hermanos? Lentejas. De lentejas. Humilde el platillo y lo vendió Jacob, Esaú. ¿Qué medio utilizó ahí Dios para mostrarnos una enseñanza? Para vuestra enseñanza ha sido escrito. ¿Qué nos enseña esa historia? El arca, la obediencia de Abraham al salir de su tierra y de su parentela. ¿Y ahora qué estamos viendo, hermanos? La perseverancia, la obediencia de Jacob para obtener la primogenitura. Y no solamente obtuvo la primogenitura, hermanos, sino que logró otra grande bendición aparte de la primogenitura. Aparte de las bendiciones que le dio su padre Isaac, alcanzó otra cosa. ¿Saben cuál fue? Luchó con el ángel. Con un ángel, imagínense. ¿Qué posibilidades hay de que ganemos en una lucha contra un ángel, hermanos? No hay. Sí, hay una posibilidad, la que hizo Jacob. Se trabó del ángel, lo abrazó, no lo golpeó, pero sí lo abrazó fuerte. Suéltame que ya me voy, no te suelto hasta que me bendigas.
Que me sueltes, te digo. Primero bendíceme, ya te suelto. Está bien, ¿cómo te llamas? Jacob, soy un usurpador. Está bien, ya no te vas a llamar Jacob, ya no vas a ser un usurpador. Ahora te llamarás, ¿qué? Israel, ¿qué quiere decir? Príncipe de Dios. Fíjense, la perseverancia, la lucha, el deseo fue lo que logró que Jacob fuera bendecido doble vez por su padre, por Isaac y por el mismo Dios. Y bueno, hermanos, podemos seguir enumerando muchas cosas. Moisés, cómo nos enseña la palabra de Dios de la vida de Moisés. Moisés fue enviado a libertar, ¿sí o no? Job, hombre justo, como veíamos en la mañana, hombre justo y temeroso de Dios, perfecto en sus caminos, apartado del mal. Aún así Dios permitió que fuera tentado por Satanás, perdió riquezas, perdió familia, perdió salud, lo que no perdió, ¿qué fue, hermanos? La fe. Su fe. Él permaneció firme. Su mujer, en algunas versiones, moderna o antigua, hay diferentes palabras que su mujer le dijo a Job, ¿se acuerdan? 2:9 de Job. Bendice a Dios y muérete. Pero en el original no dice bendice a Dios. ¿Cómo dice? Maldice a Dios y muérete. ¿Tenía fe la mujer de Job, hermano? No la tenía. Sin embargo, Job permaneció firme. La justicia, la fe, la perfección que tenía, Job permaneció firme. ¿Qué diremos de José? ¿Qué diremos de Daniel, hermanos? ¿Qué diremos de David? David pecó, se dejó llevar por ese deseo carnal. Bueno, hermanos, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Llego al momento en que voy a hablar de Melquisedec, que también fue escrito antiguamente. Lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. ¿Cuántas menciones se hace de Melquisedec antes de que estuviera en contacto con Abraham? ¿Cuántas veces se menciona a Melquisedec? Ninguna. ¿Y por qué se menciona en ese preciso instante y en esa situación? Abraham venía de una lucha contra aquellos reyes a los que se enfrentó para liberar a su sobrino Lot. Y había llevado un botín y Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. ¿Quién era Melquisedec? Vamos a ver allá en Génesis capítulo 14, hermanos, ¿quién era este Melquisedec que habla aquí? Vamos a ver cuál es la enseñanza que nos trae esta parte de la Biblia. Cristo tuvo una representación simbólica en Noé, pero Noé, ¿qué era? Un hombre, ¿sí o no? ¿Tuvo sus fallas Noé? Pues vemos que al final de su vida, después del diluvio, ¿qué pasó? Se emborrachó, se embriagó, era hombre, pero fue tomada su parte buena de su vida como representación de Cristo. Cristo vino a ser aquel arca, vino a ser aquel Noé por el cual se salvó la humanidad. Dios vino a ser figura representativa de Abraham, así como Isaac, de Jesús, pero eran hombres, solamente era una figura.
Lo mismo sucedió con Jacob, con Moisés, con Job, con todos aquellos que mencioné. Eran hombres, pero fueron una figura representativa solamente de Cristo Jesús. Pero ahora vamos a hablar de este personaje que no era un hombre. ¿Quién era este Melquisedec? Capítulo 14 de Génesis, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, hermanos, este Melquisedec era un rey de un lugar físico. Algunos piensan que Salem que se menciona aquí era el antecedente de Jerusalén. ¿Y es cierto eso, hermanos? ¿Sí? No. Era un título que tenía, así como vemos en el capítulo 11 de Isaías, un niño vendrá y tendrá el espíritu de Jehová. Y dentro de los títulos que le daba estaba el de rey de paz. No era un lugar físico, era rey de paz. ¿Qué hizo este Melquisedec? Recibió los diezmos de parte de Abraham. Dice aquí, sigamos leyendo, hermanos. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó ¿qué, hermanos? Pan y vino. ¿Y cómo se llama el título de este tema, hermanos? Pan y vino. ¿Por qué Melquisedec ofreció pan y vino? A veces quieren igualar el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico fue establecido para que el sacerdocio fuera utilizado como un medio de intercesión entre Dios y los hombres, y ofrecían sacrificios. Pero ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos. En este caso, Melquisedec, ¿qué sacrificio hizo, hermanos? Ninguno. Solamente sacó pan y vino. ¿Qué significaba este pan y vino? Porque también, pues ya que tú me traes los diezmos de todo, te voy a ofrecer de mis mejores animales, el más perfecto, para darte, para corresponderte. No, hermanos, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Pero vean ustedes, hermanos, este sacerdocio no existía, en este sacerdocio no existían los sacrificios. Era intermediario este Melquisedec entre Dios y Abraham, ¿sí o no, hermanos? ¿A quién le ofreció Abraham en sí los diezmos de todo? ¿A quién? A Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando ofrecemos el diezmo delante de Dios? ¿A quién se lo damos? ¿Al pastor que está al frente? A Dios. El hermano Carlos nos hablaba de una historia, dice Carlos García, nos hablaba de una historia de un hermano que se incomodó con algunas decisiones de la iglesia y dijo, ya no voy a venir más a la iglesia. Entonces el hermano Carlos le dijo, así me decía en sus predicaciones, el hermano Carlos le decía, pues que si era su voluntad esa, pues que lo hiciera, ¿no? Sí, dice, me voy a ir, pero me tiene que dar todos los diezmos, aquí los tengo anotados, vea, me tiene que dar todos los diezmos que yo di en la iglesia. Y el hermano Carlos le decía, ¿a quién se los dio? Pues a la iglesia. Yo creí que se los había dado a Dios. Creí que estaba obedeciendo a Dios. Si se los dio a Dios, pídaselos a Él, ¿verdad? A veces creemos que lo material es más que lo espiritual. ¿Qué representa el diezmo? La obediencia a Dios.
ponemos por encima lo material de lo espiritual. Bueno, este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, recibió los diezmos y ofreció pan y vino. Lo asocian con algo ya en el Nuevo Testamento. Todo lo que vimos acerca de los personajes que mencionan tienen algo que ver con el Nuevo Testamento. El mismo Cristo menciona varios personajes, como quién, Abraham, ¿quién más? Jacob, ¿quién más? Isaac, ¿quién más? Moisés, ¿quién más? Elías, ¿quién más, hermanos? ¿Eh? También Elías y Eliseo y todos esos profetas están ahí, hermanos. Ofreció pan, que aquí estaba representando este Melquisedec. Pero este Melquisedec no era un ser humano, hermanos. Tenía una característica especial. ¿Cuál es la característica especial? Vamos a ver Hebreos capítulo 7. Que nos revela que no era un ser humano, hermanos. ¿Qué era? ¿Un ángel? Era la figura de Cristo mismo. Vamos a ver Hebreos capítulo 7. Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, hermanos, no de un título, de un reino en especial, ¿qué le dijo Pilato a Cristo? ¿Es cierto que tú eres rey de los judíos? ¿Y qué dijo él? ¿Qué contestó Jesús? Tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. El rey de paz no es de este mundo no ofrece la paz, hermanos. La paz vendrá cuando Cristo venga, cuando Cristo la traiga. Rey de Salem, sacerdote, es decir, intercesor, no que hacía sacrificios. Sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, y primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también, ¿qué, hermanos? Rey de Salem, que es decir, ¿qué quiere decir? Rey de paz. No era un lugar, hermanos. Melquisedec no fue rey en algún lugar del mundo, en algún lugar geográfico. Tenía el título de rey de justicia. ¿Dónde estaba justicia? ¿En qué lugar, en qué continente estaba justicia? ¿En qué continente estaba paz? Eran títulos, nada más. Rey de justicia, rey de paz. ¿Y cuáles eran las características de Melquisedec? Sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ah, es que era Sem. ¿Sem tuvo padre? ¿Sí o no? ¿Quién fue su padre? Pues Noé. ¿Sem tuvo madre? ¿Quién fue su madre? Fue la esposa de Noé, ¿verdad? ¿Tuvo hijos? ¿Sí o no? ¿Cuántos hijos tuvo Sem? Arpachshad, Sala, ¿quién más? Serug, Eber, ¿verdad? Tuvo hijos, tuvo nietos, y de ahí se desprende la generación otra vez escogida de Dios. De ahí viene Abraham. ¿Tuvo hijos, sí o no? Dice, sin padre y sin madre, sin linaje. ¿Qué quiere decir linaje? Sin linaje sacerdotal. Sin hijos ni linaje sacerdotal, porque todavía no existían los sacerdotes, hermano. ¿O sí? Todavía no. Muy bien. Mas hecho, fíjense bien, semejante al Hijo de Dios. ¿Quién fue semejante al Hijo de Dios que conocemos en el Nuevo Testamento?
Melquisedec. Vamos a ver el verso 17. Pues será testimonio de él, de Cristo Jesús. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Nada más hubo 2 sacerdotes con ese orden. En el Antiguo Testamento, Melquisedec, que fue figura de Cristo, y en el Nuevo Testamento, Jesús, que fue semejanza de ¿quién? De Dios. ¿Se fijan? Y Cristo ahorita está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, es decir, ejerciendo ese sacerdocio delante de Dios. ¿Y qué es lo que ofreció Melquisedec? A final de cuentas, pan y vino. ¿Y qué es lo que ofreció Cristo? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 11, verso... ¿Qué verso, hermano? 23. Primera Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. ¿Qué ofreció Cristo Jesús, hermanos? Pan y vino, igual que Melquisedec. ¿Y qué representa ese pan y ese vino? Hermanos, repito la pregunta, ¿cuál es el tema de esta predicación, hermanos? Pan y vino, el que ofreció Melquisedec y el que ofreció Cristo Jesús. Esa noche hubo sacrificio, hermano. Cuando Cristo Jesús instituyó la cena del Señor, hubo sacrificio. El sacrificio vino después con su propio cuerpo. Pero cuando Él inició esta celebración, solamente utilizó pan y vino. ¿Qué representa ese pan y ese vino? Vamos a ver Juan capítulo 6. Verso 48. Dice el verso 48, yo soy el pan de vida. ¿Qué representa el pan, hermanos? El cuerpo de Cristo, que es vida. Verso 51. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es, hermanos? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué significa el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa el cuerpo de Cristo que iba a ser sacrificado? La vida. Pero aquí todavía no instituía la Santa Cena, hermanos. La última cena, el pacto sagrado, el pacto de Cristo con sus apóstoles. Todavía no. Aquí solamente hablaba de lo que significaba el pan. ¿Y el vino qué representa, hermanos? Verso 53. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis, ¿qué? Su sangre, no tendréis vida en vosotros. La noche que Jesús fue apresado para ser muerto, ¿qué dio? Pan y vino. Su cuerpo y su sangre. Es decir, su sacrificio, para que el hombre pudiera ser salvo. Juan capítulo 3, verso 17, porque el 16 ya no lo sabemos, ¿a poco no? ¿Qué dice Juan 3, 16? De tal manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí o no? ¿Y qué dice el verso 17, hermanos? Que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por Él. ¿Y el que no creyere? No es el que cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. El que no creyere será condenado. Ya es condenado porque no creyó. Porque no creyó, es condenado. El que no comiere de ese pan y no bebiere de esa sangre, de ese vino, no puede tener vida eterna. Pero significa el comerlo vida. Significa el beber la sangre vida. La obediencia. Dice que el que come y bebe de estos emblemas, indignamente, ¿qué? Será condenado. Para comer ese pan y ese vino, tenemos que hacerlo dignamente. Versículo 27, versículo 27 al 31, la lectura que teníamos antes de la predicación, 1 Corintios 11, 27 al 31. Dice de esta manera, hermano: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Están hablando de dormidos, hermanos? Muertos. De muertos, están muertos. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Alguno de nosotros come y bebe del pan y del vino dignamente? Yo pienso que no, hermanos. Entonces seremos condenados. Hay un solo medio de cambiar la condena por la salvación. ¿Saben cuál es? El arrepentimiento. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, Señor, como aquel publicano de la parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el publicano? Sé propicio a mí, pecador. ¿Qué hizo aquel ladrón que estaba junto a nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado? ¿Qué le dijo aquel ladrón? No al malo. Cuando vengas en tu reino, acuérdate. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Hermanos, vamos a arrepentirnos para presentarnos en la mesa del Señor dignamente y no seamos condenados con el mundo. Ese pan y ese vino es difícil de, ¿cómo se llama? De digerir. Es difícil de digerir. Aquellas personas que escucharon estas palabras en Juan capítulo 6, ¿qué hicieron, hermanos? Se fueron, se dieron la vuelta y se fueron. ¿Y qué le dijeron sus apóstoles, sus mismos apóstoles? Dura cosa de oír es esta. Sí, es dura cosa, dijo Jesús. ¿Y vosotros queréis iros también? ¿Y qué contestaron los apóstoles? ¿A quién iremos? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Estas son las palabras de vida. No hagan como aquellas personas que agarran y se van. Permanezcan. ¿Qué porcentaje de personas
se quedaron ahí. ¿Cuántos estaban escuchando? En un mensaje, en un sermón, escucharon 5,000. En otro sermón, escucharon 10,000. Se supone que eran muchos los que estaban escuchando y solamente se quedaron 12. ¿A quién iremos? Hermanos, espero que estas palabras nos sirvan para analizar nuestras actitudes, nuestras acciones y nos sentemos a la mesa del Señor dignamente. Y si no lo hiciéramos así, estamos expuestos a ser condenados. Arrepentirnos es la consigna para estar bien delante del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Siga adelante.